constitución? Sí, el gobierno dice que la de Montecristi ya no sirve. ¡Mapache, qué porquería! Que no tiene herramientas para enfrentar la corrupción, la impunidad y la falta de confianza ciudadana. Pero, ¿y si te dijera que estas herramientas ya están en la actual constitución? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que veas este video. Bienvenidos a Letra Pequeña, donde analizaremos lo que no te dicen sobre las preguntas del referéndum y la consulta popular de este 16 de noviembre. Vamos al contexto. Ecuador en su historia, hasta la actualidad, ha tenido 20 constituciones, desde 1830 en Riobamba, pasando por la del 98 en Riobamba también, hasta la de la actualidad, que es de Montecristi de 2008. Este año, el Ejecutivo nos propone la redacción de la Constitución número 21. Para sustentar esta pregunta, la propuesta contiene una larga lista de considerandos a los cuales les pondremos la lupa. El primero y el más importante, según el anexo de la pregunta, es que la última convocatoria a Asamblea Constituyente fue una vía para superar una profunda crisis de gobernabilidad, la cual incluyó múltiples disposiciones con una visión de un Estado de derecho y de justicia. Además, que para el régimen actual, la Constitución de Montecristi no proveería de herramientas para responder a las realidades emergentes y que hoy enfrentamos. Problemas coyunturales, por ejemplo, los cuales, según el actual gobierno, no pueden ser cambiados con enmiendas legislativas o reformas parciales vía referéndum, como por ejemplo la corrupción del sistema judicial y un presunto entramado jurídico procesal que supuestamente opera en favor de la impunidad criminal. El gobierno argumenta que solo un proceso constituyente puede reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones representativas que hoy se encuentran en los mínimos históricos. Regresemos en el tiempo. Hace 17 años, la Revolución Ciudadana, en ese entonces Alianza País, centró su estrategia de poder en la Constitución, que fue criticada por la organización de los poderes, especialmente por la concentración en competencias del Ejecutivo, que muchos interpretaron como una de las razones de la consolidación antidemocrática de la Revolución Ciudadana. Dicen que la Constitución de Montecristi ya no sirve, que no tiene herramientas para enfrentar la corrupción, la impunidad y la desconfianza. Pero, ¿y si te dijera que no es tan así? Hagamos un contraste con la actualidad. ¿La Constitución de 2008 nació con una crisis de gobernabilidad? Sí, fue la que dividió el poder en 5 funciones: legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia. ¿Sabes para qué? Para evitar que un solo grupo controle todo. O sea, que fue un contrafuegos democrático, porque la Constitución del 98 retenía el poder en solo 3 funciones. Según el artículo 225 y 226 de la actual Constitución, la función pública se organiza y actúa en las 5 funciones del Estado: legislativa, ejecutiva, judicial, electoral y de transparencia y control social. Todas deben coordinar acciones y cooperar entre sí para el cumplimiento de sus fines. Nuestro gobierno dice que la Constitución ya no alcanza para los nuevos problemas, pero la Constitución sí se puede actualizar. Los artículos 441 y 442 permiten hacer enmiendas o reformas parciales, o sea, que no hay que quemar la casa para cambiar una ventana. Sobre la corrupción, el texto de Montecristi es clarísimo. Los jueces corruptos deben ser sancionados y destituidos según el artículo 172. Y el Consejo de la Judicatura está ahí para hacerlo, lo dice el mismo artículo 181. Así que, ¿falta constitución o falta cumplirla? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Además, el artículo 204 cita: la función de transparencia y control social está encargada de prevenir y combatir la corrupción en el sector público, además de promover la rendición de cuentas. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con la confianza ciudadana en las instituciones? ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Pues también está en manos ciudadanas. La Constitución nos da el derecho de participar, fiscalizar y hasta de revocar el mandato de las autoridades. Sí, eso está en los artículos del 95 al 105. Lo que falta no es constitución, más bien es participación. Y los artículos del 204 al 207 nos dan a conocer que la función de transparencia y control social coordina la participación y vigilancia ciudadana sobre la gestión pública. Sí, la actual Constitución nos provee de estas capacidades. No queda muy claro cuál es la necesidad de una nueva. Por eso les preguntamos a expertos qué piensan sobre la convocatoria para redactar una nueva Constitución. Y esto fue lo que nos dijeron.
Anabel Guerrero, abogada defensora de los derechos humanos, y Ricardo Paz. Debo señalar que la convocatoria a una asamblea constituyente en el Ecuador implica disolver el actual pacto social y, por supuesto, abrir un nuevo proceso de redacción de nuestra norma suprema. Y esto definitivamente puede abrir un camino tanto de oportunidades como de riesgos. Y en el caso de estos riesgos se centran, desde mi punto de vista, principalmente en un posible retroceso en materia de derechos. Por ejemplo, el tema de derechos de las mujeres, que además ya se advierte por el accionar del oficialismo, por ejemplo, en el caso de la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y su fusión con el Ministerio de Gobierno. Incluso el tema de los derechos de la naturaleza. Hay voceros que ya han hablado de estos temas, de que deberían ser excluidos de la nueva Constitución. Derechos sociales, derechos laborales, el tema de salud, cuando se advierte un posible cambio en el tema de las prestaciones en el IES y de otorgar precisamente la atención en salud a sus afiliados y jubilados. Esto es una propuesta de que se elimine y de que sea el sistema de salud pública que lo absorba. Sin embargo, expertos señalan que el sistema de salud pública no tiene ese alcance. En ese sentido, pues hay preocupación también por el tema de concentración del poder, el posible debilitamiento de contrapesos institucionales, cuando se habla incluso de que de darse una asamblea constituyente podría declararse de plenos poderes. Esto a pesar de que la Corte en su jurisprudencia ha señalado que esto no sería viable. Por todo esto, el debate debería centrarse en los límites que debe tener este proceso y sobre todo si se garantiza la vigencia del principio democrático e incluso del Estado constitucional de derechos y justicia que tiene la Constitución vigente y que es un referente en la región. En conclusión, la Constitución del 2008 no es un obstáculo para enfrentar los problemas actuales del Ecuador. Es posible que una nueva constituyente pueda incluso abrir un periodo de inestabilidad, algo que varios estudios académicos como los de Amal Shetty nos advierten. Una nueva constituyente sentará los nuevos valores sociales, económicos y políticos. Es una vía para refundar el Estado. Pero, ¿estamos seguros que nos beneficia a todos? Somos Yamingo S.